Ok. La primera semana yo había comentado sobre que anteriormente yo te pedía que lo programara, el tema de... Era a código limpio. Pero había una parte de la documentación que casi nunca me lo entregaban bien porque se concentraban. que, que obviaban la parte más bien de la documentación. Pero ¿qué pasa? Ok, yo ahora dejo que ustedes utilicen un software, por algo están ahí los software de simulación para ayudar, y eso no está mal, realmente. ¿Eso qué? Porque si está ahí, bueno, para que ustedes lo usen. Pero al mismo tiempo, también soy exigente con el tema de la documentación, cómo te me vas a plantear el problema, que usted me sepa explicar cuál es la probabilidad que usted está usando, cuál es el número aleatorio, porque usted lo está utilizando de esa manera, las conclusiones, que usted sepa identificar. Entonces recuerda que yo dije que la primera semana, las etapas de la simulación prácticamente será el proyecto. Si usted se va a lo que se refiere a la etapa de simulación, ese viene siendo el proyecto. Entonces la idea es que ustedes puedan, por así decirlo, vamos a llamarle, pudiésemos decir machar, o que ustedes puedan más bien, a partir de esas etapas, comenzar a definir su proyecto. Y yo siempre les dije, miren, investiguen más sobre las etapas, porque cada etapa de ese es un mundo. O sea, cada etapa. Cuando te hablo de definición, porque muchos se confunden y hay que cometen el error, porque como que toman lo que dice la etapa, pero no profundizan exactamente qué es lo que tienen que hacer. Ejemplo, la primera etapa te decía definición del problema. Si usted lo lee por arribita, usted lo que va a decir, ah, bueno, aquí lo que quieren es que yo ponga lo que yo voy a hacer. Pero cuando usted lee la etapa, te habla ahí de unos objetivos, te habla de una descripción. O sea, tiene que profundizar en esa etapa de definición del problema. Hay otra etapa que es de colección de datos, que te dice a ti, ok, esta simulación que tú me dices que vas a hacer, ¿de dónde tú vas a extraer esos datos? ¿Cuáles son las diferentes fuentes de datos que tú tienes? ¿Cuáles son las variables que se van a generar? Usted tiene que ver todo como variable, todo. Si vamos a un banco, usted tiene varias cajas, tiene varios servicios. O sea, que luego estaremos hablando de ese tema de teoría de cola, que es una de las clases más importantes para esa simulación. Porque es que así es que usted tiene que pensar, vamos bien, pensar la simulación, porque es que la única forma de usted hacerla bien es sentándose a analizar exactamente, entendiendo cómo funciona el proceso de lo que usted quiera simular, cómo interactúan los diferentes objetos. Entonces, de ahí van a salir las diferentes variables. Porque muchos me dicen, ah, pero yo voy a hacer una simulación de un banco. Todo el mundo se quiere ir por ahí porque de ahí es que aparecen todos los videos de YouTube. O sea, ok. Ah, yo quiero hacer la simulación de un banco. Porque ya consiguieron un Excel o uno hecho en harina. Y yo siempre les digo, ese mismo que usted me entregó, me lo entregaron en otro patrimestre, quizás. O sea, es un riesgo que ya usted que sabe si lo quiere tomar o no. Y la otra parte, que yo siempre menciono y que digo, ok, tú vienes con una distribución de una cola, una simulación de una cola, de un banco. Ah, la gente entra y se va. Y lo atendió y este cajero lo atendió, sí, muy bonito. Ah, pero usted está tomando en cuenta que una gente puede llegar por 1, 2, 3, 4, 5 servicios y que cada uno de esos servicios, dependiendo de qué él seleccione, puede tomar más tiempo. No es lo mismo que un depósito con un retiro. Pues dependiendo y también influye para el retiro. Hay otra variable que impacta, el monto a retirar. O sea, te tienes que analizar exactamente todo lo que está sucediendo ahí. Ah, que la simulación con harina se hace bien fácil. Sí, a lo que tiene que estar claro y entenderme el procedimiento, porque eso es lo que a mí me interesa. Que si en algún momento de su vida usted le toca simular cualquier proceso y usted quiere hacer una predicción, bueno, usted vaya a correr a la realidad. Recuerden que en la etapa final es la etapa de validación. Entonces, si yo quiero validar que algo funciona, entonces yo tengo que tener o debo de saber qué es lo que está sucediendo realmente. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Entonces, algo interesante que pasa mucho aquí en simulación es que usted va a trabajar con lo que se llama números aleatorios. Escuche bien, usted va a trabajar con lo que se llama números aleatorios. Entonces, la parte chula de los números aleatorios, ¿qué viene siendo?
Sencillo. Cuando usted va a hablar de números aleatorios, que aquí le dice, o usted puede investigar y va a conseguir muchísima información. O sea, cuando usted menciona esa es la base de la simulación. Un segundito. Déjame ver por qué no me funciona esto, si es que lo tengo desconectado. Ok. Bien. Este viene siendo la base de la simulación. Ahora, detrás de eso vamos a analizar qué es lo que sucede con el tema de la aleatoriedad, qué es lo que pasa. O sea, cuando hablamos de simulación, usted va a tener números aleatorios, donde usted va a tener un sinnúmero de métodos que te van a permitir a ti, esa parte de simulación te van a permitir. Pero yo creo que yo no estoy presentando, ¿verdad que no? ¿O sí? No, no se está presentando. No, profe. No, profesor. Ok, vamos a... Déjame un segundito. Ven acá. Ahora sí. Ahora sí, profe. Perfecto. Ahí sí estamos bien. Bien, como les decía, los números aleatorios prácticamente vienen siendo la base de la simulación. Entonces, cuando hablamos de números aleatorios, que estamos utilizando la palabra aleatoriedad. O sea, ¿qué es lo que viene con la palabra aleatoriedad? Usted va a involucrar un modelo, el cual usted va a generar números aleatorios y te va a extraer unos resultados a partir de un generador de números aleatorios. Porque es un generador de números aleatorios, ¿qué es lo que va a producir? Una sucesión de números, de valores. Se supone, ¿verdad? Que van a tener siempre una distribución uniforme entre 0 y 1. Esos son los números aleatorios que usted va en ese momento a seleccionar. Luego la idea es, sea en harina, usted investiga cómo puede hacer, yo le voy a aplicar algunos métodos ahorita y rápidamente, de cosas que podemos hacer con números aleatorios, por lo menos en Python y cualquier lenguaje de programación como C# les trae, también usted tiene que buscarlo ahí como lo haría en harina. Ahora, ¿qué es lo que se busca que vamos a hacer posteriormente con estos números aleatorios? Usted va a realizar o lo va a transformar convenientemente. ¿Para qué? ¿Qué es lo que usted va a hacer de manera aleatoria? Las distribuciones, que luego sería otra clase hablando de distribuciones. Las distribuciones es que prácticamente usted va a trabajar. O sea, esas distribuciones, distribución de Poisson, de distribución binomial, esa entrada que usted le está dando de que el comportamiento, por ejemplo, de una cola, el comportamiento de la atención al cliente, que van a seguir una distribución, pero como es una simulación, usted va a tener que generar esos números aleatorios. Entonces, para yo tener validez en un método que yo realice, todo va a depender de las hipótesis que yo planteé. O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Entonces, a partir de lo que yo quiero lograr, voy a comenzar a trabajar con los números aleatorios. ¿Por qué? Porque te van a simplificar tu modelo, lo que tú quieras realizar. O sea, miren algo claro con esto, con el tema de los números aleatorios, que es simple, que te dicen, ok, cuando yo quiero trabajar con números aleatorios, tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, dice el azar. Es una cualidad presente teóricamente en diversos fenómenos que se caracterizan por causas complejas, no lineales. Esa es palabrita clave. No lineales. Y sobre todo, que no parecen ser predictibles en todos sus detalles. Que ahorita vamos a hablar de algunos métodos que son lineales. ¿Por qué te dice que no son lineales y que es una casualidad? Por algún motivo, ustedes ven que los números que la lotería te dirá en pleno siglo XXI siguen haciéndolas con bolos, ¿verdad? Porque que si es una máquina que lo genera, realmente no serían números aleatorios.
no serían números aleatorios. Más bien vendría siendo un número pseudo aleatorio. O sea, cuando usted habla de eso, para que entremos en contexto, hay que mencionar la palabra aleatoriedad. Se asocia a todo proceso cuyo resultado no es previsible más que en razón de la intervención del azar. Un ejemplo muy sencillo de un evento aleatorio es el lanzamiento de un dado. El resultado de todos los sucesos aleatorios no puede determinarse en ningún caso antes de que éste se produzca. Se supone que ya yo voy a tener un proceso aleatorio cuando pase de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Dice aleatoriedad contra impredecibilidad. Algunos discuten que la aleatoriedad no debe confundirse con la impredecibilidad práctica, la cual es una idea de que está relacionada con el uso ordinario. Algunos sistemas matemáticos, por ejemplo, pueden verse como aleatorios. Sin embargo, son hechos impredecibles. Esto se debe a una dependencia sensible de las condiciones iniciales. Eso es importante. Dependiendo de los números que usted le pase, la semilla que usted elija, que ahorita vamos a hablar de eso, esos números aleatorios en algún momento comienzan a repetirse. Es decir, que fácilmente ya, cuando yo sepa cuál es la moda de esos números aleatorios, ya yo voy a decir cuáles son los números que van a salir. Porque a partir de ese momento, los números van a comenzar a repetirse. O sea, que si en un momento yo simulo y yo sé el método que están utilizando y yo sé los valores iniciales que tomaron, yo lo puedo simular en otro lado y ya yo saber cuáles son los números que van a salir. Entonces ahí se pierde un poquito el tema de la aleatoriedad. Por eso se llaman también números pseudo aleatorios, con la palabra pseudo, que es falso. Porque te está diciendo, espérate, realmente yo no soy un número aleatorio. ¿Por qué? Porque después, si yo dije, bueno, generé 8 números, pero a partir de la moda 8 se comenzó a repetirse, ya yo sé que va a ir mi primer número que se generó se va a comenzar a partir del número 8. Del periodo 8 se va a ejecutar el mismo valor y de ahí para allá ya yo sé todos los números que van a venir. Ahí dice, muchos fenómenos aleatorios pueden exhibir características organizadas a algunos niveles. Por ejemplo, mientras la medida porcentual del incremento de la población humana es bastante predecible en términos sencillos, el intervalo real de los nacimientos y muertes individuales no se puede predecir. Ahora bien, aquí dice generación de números aleatorios. Un generador de números aleatorios es un algoritmo determinístico usado para crear valores distribuidos entre 1 y 0. Miren ahí. Tal que 0 es menor o igual a X, que sería el número que yo quiero buscar, la semilla que yo elegí, y X es menor que 1. Se debe considerar lo siguiente: la ocurrencia de cualquier valor es equiparable a uniforme. El valor de la muestra previa no afecta a la probabilidad de la próxima muestra. Entonces, ¿qué es lo que él quiere buscar aquí? Yo tengo que saber qué método yo debería utilizar. O sea, ¿cuál es el método que yo debería utilizar? ¿Cuál sería el método más fiable para yo generar números aleatorios? Ya sabemos de por sí, como yo mencioné, que es utilizar algoritmos determinísticos. Ahí estamos claros con eso. Deberíamos utilizar algoritmos determinísticos. Obviamente, que tengan una base matemática sólida. Por eso que también van a haber autores que cuando hablan de números aleatorios, también te le dicen generadores de números rectangulares, que siempre te mencionan, mira, cuando tú haces una simulación, tú debes tener variables aleatorias. Esas variables aleatorias van a representar distribuciones de probabilidad, que eso siempre va a ser así. Ahora, esos mismos números rectangulares, que tienen distribución uniforme, es la que usted va a utilizar para generar esas variables. Es la que usted va a utilizar. Entonces, cuando hablan de eso, muchos te dicen, mira, utiliza una cinta magnética.
y en un disco externo o en otro disco trata de esos números, de esos números, puedes generarlo a partir de ahí. Pero otros te van a decir, no, pero tú puedes utilizar algunos algoritmos especiales de la computadora digital que tengan una computación con CPU, GPU, que te acerquen más a la realidad de lo que es un número, de lo que es la aleatoriedad. Pero siempre va a haber un margen de error de aleatoriedad. Entonces yo no le puedo llamar que son números aleatorios, porque que siempre va a depender de un método matemático. Entonces, si tú siempre estás dependiendo de un método matemático, tú no me puedes decir a mí que tú estás produciendo números aleatorios. ¿Por qué? Porque no es así. No va a ser así. Esos números aleatorios, los cuales ya, como le mencioné anteriormente, yo lo voy a poder predecir. No, yo no te puedo decir a ti en ningún momento que eso es aleatoriedad. No me puedo dar ese lujo de planteártelo de esa manera, porque entonces estaría hablando de mentira. No es tan sencillo como se plantea en esa parte. Entonces, cuando vamos a elegir ese método, o vamos a decirlo así, cuando yo quiero elegir ese método con una base matemática sólida, yo quiero que ese método me va a generar una sucesión de números que quede entre lo que hablé ahorita, entre 0 y 1. Está bien. Ahora, como yo le dije, siempre va a haber una incertidumbre. Por eso se llama, con la palabra aleatorios, usted tiene la palabra pseudo, que significa falso, aleatorios. Así que la vamos a llamar pseudo aleatorios. Ahora, cuando yo hablo de un número pseudo aleatorio, siempre en los libros de simulación te van a aparecer una formulita que te va a decir, así mismo, te va a decir que G va a ser igual al valor de X sub 0, tú vas a tener a T, tú vas a tener a U, y luego tú vas a tener a G. Ahora, cuando te habla de X, es que te va a decir, mira, esos números aleatorios tienen un número finito de estados. Que hay uno de los problemas que yo tengo. O sea, se me va a repetir en algún momento. O sea, yo voy a tener el valor de X, pero yo voy a tener, significa que voy a tener un conjunto finito de estados. Aquí, X sub 0 va a decir, mira, estos elementos que se me van a producir, como ese conjunto de finito de estados, va a ser el estado inicial. O sea, ¿dónde yo voy a empezar a generar? Tú tienes que elegir a partir de qué yo voy a generar esos números aleatorios. A eso es lo que tú le vas a llamar la semilla, los números aleatorios. A partir de dónde yo voy a comenzar a generar esos números aleatorios. O sea, ¿cuál va a ser el estado inicial? Luego tú vas a tener con la T la función de transición. Tú vas a tener a U, que va a ser el conjunto finito de posibles observaciones. Y luego usted va a tener la función de salida con G. Así de sencillo. Ahora, ¿qué es lo primero que usted debe hacer? Lo primero que te dicen a ti, que yo acabo de mencionar. Si yo voy a generar números aleatorios, lo primero que yo voy a hacer es a seleccionar cuál va a ser la semilla. Ya. Si yo tengo aquí, por mencionar algo, vamos a ponerlo aquí. Ahí. Por mencionar algo. Si yo tengo esta parte de acá. Y de simple. Yo te digo a ti, ok, mira. Como me dice profe, yo tengo que elegir la semilla. Y dice, se va a generar una asociación de valores. Ya usted sabe que X sub 0 se está hablando de que tú tienes que elegir la semilla. Ahora, a partir de esa semilla se van a generar un sinnúmero de valores. Ahora, esos números de valores van a tener una recurrencia. Donde te va a decir que X sub n va a ser igual a T, que ya acabamos de mencionar, que va a ser la función de transición de un estado a otro, donde T va a ser igual a xn menos 1. Ahora bien, cada uno de esos valores
cada uno de esos valores va a proporcionar un número pseudo aleatorio. Pero cada número pseudo aleatorio va a tener una relación con el siguiente. Eso es lo que pasa. O sea, yo voy a generar el primer número aleatorio. Luego tengo dos números aleatorios, el tercer número aleatorio, el cuarto número aleatorio. Pero ¿por qué van a tener cierta relación? Y por eso que yo no le puedo decir números aleatorios cuando son generados por una computadora. Sencillo, porque este segundo número aleatorio se va a generar a partir de esto. Es decir, que este número de aquí tiene relación con este número de aquí. Pero yo no me puedo dar el lujo de decir, ah, no, espérate, yo tengo un número pseudo aleatorio, porque no es así, ese no es el caso. Ese no es el caso. ¿Por qué? Porque usted lo está generando a partir de otro número aleatorio. Así de simple. Así de simple. Entonces, esos estados van a tener esos estados van a tener una asociación periódica. ¿Por qué? Porque yo acabé de mencionar anteriormente que X es finito. ¿Qué significa que X es finito? Que en algún momento los números que yo estoy generando, en algún momento, como mencioné ahorita, por ejemplo, X sub J va a ser igual a X. Es si en algún momento, si yo generé el primer número 0.70, por ejemplo, en algún momento de los números generados, por ejemplo aquí, si se me generó el 0.70 de nuevo, ya a partir de ahí, por ejemplo, el primero fue 0.70, ya a partir de ahí se me generó, y ya yo sé que el siguiente, si aquí yo tuve el 0.63, ya yo sé que el siguiente que va a venir es 0.63, porque volvió a meter el mismo número. Entonces quiere decir que ya ahí comienzan a repetirse los valores. Más o menos así que viene funcionando. Entonces, cuando usted habla de un buen número generador, por así decirlo, de números pseudo aleatorios, lo primero que usted tiene que ver, que usted va a ver que van a haber muchísimos métodos. Hay uno más utilizado, pero realmente hay muchos métodos. Que usted lo puede programar en cualquier lenguaje de programación, sí, porque es una fórmula matemática. Entonces, si es una fórmula matemática, usted lo puede programar, porque al final son variables. Al final son variables, usted lo que tiene que validar esas variables, programarlo, o sea, es una sencillez. Porque es fórmula, todo lo que es matemática, todo lo que yo puedo comprobar como matemática, yo lo puedo programar. Por eso es que la inteligencia artificial ha tomado tanto auge ahora. Toda esa fórmula de álgebra lineal que yo pueda aplicar a los datos, a todo lo que se puede calcular de una computadora, que yo lo puedo programar. Entonces, si yo lo puedo programar, quiere decir, ¿verdad? Que yo puedo generar un resultado a partir de ahí. Entonces, yo lo que tengo que tratar de buscar para generar los números pseudo aleatorios es una sucesión de valores que proporcionen, o sea, asemejarse a una sucesión independiente de variable aleatoria. Usted sabe ya que es entre 0 y 1. Ahora, que esos resultados también se puedan reproducir. Si yo inicié, que eso es algo importantísimo, ojo con esto, con la simulación que ustedes van a generar. O sea, cuando te hablo que son reproducibles, si yo inicié con las mismas condiciones iniciales, o sea, se supone que debe ser capaz de reproducir la misma sucesión. Porque así que yo voy a comprobar que también que también se comporta mi simulación. O sea, si yo tengo las mismas condiciones, elegí la misma variable, la misma semilla, se supone que y el mismo método se supone que debe darme la misma sucesión. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a mí a depurar algunos fallos en el modelo, quizás. Puedo ayudar a poder obtener información o comparar con otro método para obtener información más precisa del modelo que yo estoy realizando. O sea, si nos vamos a la parte física, por ejemplo, yo voy a lanzar unos dados. Quizás yo puedo tirar las mismas condiciones,
Pero usted sabe que no siempre porque yo tiro en las mismas condiciones me va a salir el mismo resultado. Porque en el mundo físico hay demasiadas cosas que no se pueden controlar. Entonces, la sucesión de valores generados también deben tener un ciclo no repetitivo. O sea, cuando te digo un ciclo no repetitivo es que no sea muy largo. O sea, que no sea muy largo, no, que sea lo más largo posible. Como yo le comentaba a ustedes, fácilmente usted genera un número aleatorio y aquí en la cuarto periodo se está repitiendo. Entonces ya ahí no hace sentido porque el resultado va a ser como muy manipulable. Por eso había una parte del sistema de simulación que te decía, yo debo de validar. Entonces yo tengo que ir pensando, ¿por qué usted debe de validar ese modelo? Porque no necesariamente porque usted puso una variable, que usted utiliza un método, quiera decir que eso va a funcionar así, tal cual. Eso no es la idea, porque no siempre va a ser así. Y algo interesante también, que el método debe ser muy rápido y ocupar poca memoria interna. ¿Por qué? Porque entonces el costo computacional de yo generar esa simulación quizás sea demasiado y no vale la pena. Entonces, cuando hablamos de este tipo de situaciones, sale a relucir lo que se llama, vamos a ver ahora por qué no funciona esto. Método de generación de números pseudo aleatorios. Hay muchos. Pero dentro de eso usted tiene los métodos de los cuadrados medios y los métodos congruenciales. Métodos de los cuadrados medios y métodos congruenciales. Esos métodos no son de ahora. O sea, esos métodos no son de ahora. Cuando te habla de métodos congruenciales, por ejemplo, te dice, el método comienza tomando un número al azar. Número cualquiera. Donde te dice, de 2 a la n cifras. Dice que al inicio los autores proponían 4 cifras. Que le elevado al cuadrado resulta un número de hasta 4n cifras. Si es necesario, se añaden 0 a la izquierda para que el número resultante tenga exactamente 4n cifras. Si usted se va ahí, en ese chin que yo acabo de presentarle ahí, usted como ingeniero informático lo está llevando a su mente, a programación. Ya más o menos ese método usted lo tiene casi programado y no lo sabe porque ya usted sabe que le están diciendo, ok, mira, si yo tengo un número, yo no sé cuánto va a ser, por entonces yo debería ver el tamaño de ese número. Si ese número tiene 4 cifras, perfecto, yo lo tomo completo, pero si tiene más de 4 cifras, yo trato de elegir los números que están en el medio, pues solamente voy a seleccionar 4 números. Ahora bien, si ese número no tiene 4 cifras, por ejemplo, tiene 3, yo debo completándolo, debería concatenarle un 0 a la izquierda. ¿Para qué? Para que cuando yo lo mida, tenga 4 cifras, que es el número que queremos. Si usted lo lleva a programación, eso no son más de 5 líneas de código. Por eso que a mí me gusta que usted entienda siempre la parte teórica, porque en Internet todo está hecho. Es lo que yo digo cuando yo doy la materia de estructura, que yo digo, mira, estructura de datos, tú buscas la estructura que tú quieras, y como es un tema muy de la vanguardia, muy ahora, todo el mundo va a querer, por así decirlo, o tú vas a encontrar en cualquier página cómo se hacen las estructuras, al final son así que se hacen. Pero si yo no entiendo cómo modificarla, cómo utilizarla, cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra, ok, la vi cómo se hace, la busqué en internet, la función, perfecto, entregué. Pero yo sé exactamente qué es lo que está pasando detrás de eso. Si me plantean un problema, ya yo sé de cuál me están hablando o cuál yo debería utilizar.
o qué yo le debería modificar a esa estructura para que me funcione bien. Entonces ahí está la diferencia. Entonces aquí te dice, sea X1 el número de resultantes de seleccionar las dos n cifras centrales de X2 a 0, el primer número aleatorio se obtiene poniendo un punto decimal delante de las dos n cifras desde X1. A continuación, X2 y U2 se genera a partir de X1 desde el mismo modo. Y así sucesivamente. Ahora, ese método tiene dos inconvenientes. Que viene siendo ¿qué? Sencillo. Tiene una fuerte tendencia a degenerar a cero rápidamente. Siempre van llegando muchos ceros. Los números generados pueden repetirse cíclicamente después de una secuencia corta. Entonces, rápidamente ahí, en su mente, que así que a mí me gusta que ustedes estudien, dicen, pero espérate, me está diciendo que rápidamente va a degenerar a cero. Me está diciendo que los números generados pueden repetirse rápidamente. Ya yo sé que cuando el método es rápido, porque no lleva mucho coste computacional. Pero también estoy diciendo, pero espérate, si yo tengo una simulación, vamos a poner que donde voy a generar muchos números aleatorios grandes. Pero espérate, no me conviene este método, porque me está diciendo que después de una secuencia corta, él me va a repetir los números. Si quiere decir que yo debería tener cuidado con esa parte. Entonces, es tan sencillo como yo tomar, vean un ejemplo. Luego le mandaré un documento con eso. Un ejemplo, que creo que está en el libro de texto de ustedes. Por ejemplo, con este número, 3708, quiero generar un número aleatorio. Lo primero que te dice que tú lo vas a llevar al cuadrado. ¿Verdad? Cuando yo te lo llevo al cuadrado son 13.749, 13.749.000. No, mentira, me va a generar 6 números. Vamos a ponerlo completo para no confundirlo. Espérense. Para que ustedes entiendan. Vamos a ponerlo completo. Si usted lo eleva al cuadrado este número, te va a dar la cifra 13, 4, 9, 264. Si usted tiene aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Él tiene 8 números ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tratar de hacer? Dime los números centrales. Los dos números centrales. Como son 8 números, entonces yo puedo decir 2 a la derecha, que sería 74. Y 2 a la izquierda tengo 74, 92, que serían los números míos de centro. Como tengo 8, ya tengo un número par, yo diría, ok, lo voy a seleccionar y voy a seleccionar estos 4. Quiere decir que ya tú estás generando prácticamente tu primer número. ¿Por qué estás generando el primer número? Porque yo tengo el primer número que sería 7492. Que ya cuando yo lo llevo a un número aleatorio, simplemente agregarle un 0. Sería 0.7492. Ya yo tengo el primer número. Sí, claro. Entonces, ¿y por qué que yo digo que tiene dependencia? Porque a partir de ahí, entonces el método va a continuar y me va a generar otro. Pero ¿qué va a hacer? Él me va a tomar ahora. Él me va a decir que X, para generar X2, el segundo número aleatorio, él me va a decir que X1 es igual a 7492. Lo va a elevar al cuadrado. Va a elegir la numeración ahí también. Y a partir de ahí, entonces, él me va a generar X2. Y el resultado de ese lo voy a tomar y me va a generar X3. Y así sucesivamente hasta que llegue un momento que hay un número aleatorio que se repite. Usted lo puede probar así mismo, lo que estamos haciendo ahora.
va a llegar un momento donde me va a generar un número que va a ser igual a otro ya generado. Y a partir de ahí, él va a comenzar a repetirse, a repetirse, a repetirse. Siempre va a ser así. O sea, por eso que siempre le mencioné a ustedes, debemos de tener cuidado de cómo nosotros trabajamos los números aleatorios. Debemos tener cuidado de cómo lo trabajamos. Bien. Entonces, luego que sigue, fácil. Una vez que yo tengo eso, existe uno de los más populares, que son los métodos congruenciales. Dice, los principales generadores de números aleatorios utilizados hoy en día son los llamados generadores congruenciales lineales. Fueron introducidos en el 51. Un método congruencial comienza con un valor inicial, que ya sabemos que deben comenzar así todos. Recuerda el que estamos haciendo ahora mismo, seleccionamos un valor inicial. Y los sucesivos valores xn, n mayor o igual a 1, se obtienen con la siguiente fórmula. Algo sencillo. Se obtienen con la siguiente fórmula. Si usted se va a programación, ya usted tiene una idea que es simplemente programar esa fórmula. Saber quién es A, saber quién es B. Cuando hablamos de ese tipo de fórmulas, es saber qué yo debería seleccionar para que las cosas me funcionen. ¿Qué yo debería seleccionar? Usted tiene uno también que se llama multiplicativo. ¿Dónde te va a decir qué tú necesitas para, cuando te dice para este tipo de valores, te va a decir, mira, la semilla fuera recomendable que sea un número impar, un número entero, impar. Es que el valor seleccionado de A, también tiene una formulita para seleccionar el valor de A. Cuando te dice que A, eso para hacerlo lo más random posible. Usted le puede poner cualquier valor, pero para hacerlo lo más random posible y que te genere un número largo, sin repetirse. 8T más menos 3, o sea, puede ser más o menos. Donde T, cualquier número entero, te pone un número entero ahí cualquiera. Que M, ¿cómo yo consigo a M? El valor de M va a ser 2 a la D. Eso es para yo calcular el periodo. Por entonces esa D, yo lo que voy a hacer para tomar el valor de D, el valor de M, que va a ser el módulo, entre 4. O sea, todos esos métodos, ustedes pueden conseguir 50,000 videos en YouTube hablando de esos métodos, aplicándote también paso por paso, por eso entenderlo. A mí lo que me interesa es que usted lo entienda, que usted sepa qué es lo que está haciendo cada uno de esos métodos. Porque al final, la idea es esa, que usted sepa cómo manejarse con los números aleatorios. Si usted se fija aquí, a ver si yo tenía anterior, esta que está acá. Fíjense aquí. La semilla inicial aquí es 6. A partir de ahí, cuando le pone la fórmula, se genera este número. 0.2. Pero fíjense ya cuando va por la corrida número 10. O más bien aquí, déjame ver, aquí ya se repitió. En la corrida número 6. Otra vez lo mismo. O sea, el cálculo volvió y me dio el mismo número. Y de ahí para allá veces 0.8, 0.4, 0, 0.6. Y va a volver a lo mismo, se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir. A eso que se refiere cuando habla de la aleatoriedad. Luego existen, ya un poquito más, las famosas pruebas de aleatoriedad. Luego usted va a tener una investigación sobre eso. Usted va a tener lo que se llama prueba de aleatoriedad, que existen muchas. Luego en otra ocasión vamos a tocar en alguna de esas pruebas.
Es para yo saber exactamente qué también me generan esos números aleatorios. O sea, o si lo que se me generó fue un número aleatorio. ¿Por qué? Porque van a haber muchas condiciones para yo decirte a ti realmente si ese número es aleatorio o no. O sea, van a tener algunas, por así decirlo, características. O sea, un número aleatorio se supone que debe estar uniformemente distribuido. Debe ser estadísticamente independiente. Debe ser reproducible. Debe tener un periodo largo. Se debe generar a través de un número rápido. Esas son muchas cosas que tienes que seguir con el tema de unas características que yo te va a tener, o más bien a cumplir. Son muchas. O sea, yo ahí. Entonces, miren lo interesante de esto. Cuando hablamos de estos métodos, la idea es que al final, yo quiero la limpieza de un producto, por ejemplo. Para yo decidir, por ejemplo, cómo una botelladora se va a limpiar un producto. Yo genero un número aleatorio. Si es que sí, eso va a pasar en los 0.85 veces. O sea, tengo un 0.85% de limpieza. Y que no necesitan limpieza, solamente ocurre un 0.15%. Estos números de acá yo debo de controlarlo en base a la variable de limpieza. ¿Y cómo yo lo voy a controlar? Bueno, con los valores de entrada que yo le dé. Esas son las cosas que debemos de controlar en nuestra simulación. ¿Para qué? Para ser lo más realista posible. La idea es ser lo más realistas posible. No comenzar a generar números ahí a lo loco. Pues decir, vamos a generar números. Si él genera números, usted va a generar números ahí que usted no lo va a encontrar como de tanto número, usted no va a encontrar como probarle tanto. O sea, incluso existen tests para usted comprobar la uniformidad y la aleatoriedad. Usted tiene una comprobación de la uniformidad. Usted tiene ahí el contraste de Kolmogorov, o Smirnov también se llama, como Smirnov se llama. Test de la X cuadrada. O sea, hay un sinnúmero de tests que te van a permitir confirmar esa aleatoriedad de un número. Pero mayormente eso lo hacemos cuando estamos trabajando una simulación de manera manual. O sea, mayormente lo hacemos así. Cuando estamos trabajando una simulación de manera manual, casi siempre trabajamos aparte. Ahora bien, otro método que usted va a tener. Método de Monte Carlo. Que dice, la simulación de Monte Carlo es un método estadístico utilizado para resolver problemas matemáticos complejos a través de la generación de variables aleatorias. O sea, me va a permitir generar variables aleatorias. El objetivo principal de la simulación de Monte Carlo es intentar imitar el comportamiento de variables reales para, en la medida de lo posible, analizar o predecir cómo van a evolucionar. Ahora bien, si vamos a eso, te dice, ¿para qué se utiliza la simulación de Monte Carlo? En economía, la simulación de Monte Carlo se utiliza tanto en empresas como en inversión, siendo en el mundo de la inversión donde más se utiliza. Algunos ejemplos de simulación de Monte Carlo en inversión son los siguientes: crear, valorar y analizar carteras de inversión, valorar productos financieros complejos como las acciones financieras, creación de modelos de gestión de riesgo. Luego te dice, el estudio del método de Monte Carlo requiere un conocimiento detallado y una amplia gama de campos. Por ejemplo, la probabilidad para describir los experimentos y procesos aleatorios, la estadística para analizar los datos, la ciencia de la computación para implementar eficientemente los algoritmos y la programación matemática para formular y resolver problemas de optimización. ¿Qué pasa con eso? Usted está viendo todo lo que necesitaría un experto para aplicar este método. Quizá por eso usted no lo ve. Porque si vamos a eso, tú dirías, pero ven acá, por el método de Monte Carlo sería la opción para mí, para todo. Porque es un método muy seguro, un método que me va
acercar a la realidad. Sí, porque tiene que tener en mente el coste computacional de esto o el profesional que usted tiene que tener para que te maneje a la perfección el tema de aplicar el método de Monte Carlo. No es simplemente decir, ¿verdad? Que este método de Monte Carlo vamos a aplicarlo. No todo el mundo va a saber aplicar el método de Monte Carlo. No todo el mundo. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Sencillo. Si vamos a ver aquí. Un ejemplo rápido del método de Monte Carlo. Esto es un ejemplo en Python. Miren, aquí lo que quiere encontrar es el valor del número pi. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, ya esto son funciones de Python. Lo que a mí me interesa que usted vea es esto aquí. Ya esto es, fíjense que aquí estoy tomando en cuenta 10.000 corridas. 10.000 corridas. Aquí lo estoy indicando como el tamaño de la figura, que va a ser 8×8. Ahora, lo interesante de esto es esta parte de aquí. Con esta librería de Python de generar números aleatorios, estoy generando números de -1 a 1. Estoy poniendo el que me va a ocupar desde hasta. Y le estoy indicando que cuando el número sea menor que 1, él me va a dibujar en el interior. Y luego entonces me va a ir calculando el valor de pi. Me va a tomar los valores la sumatoria de los valores que se generaron aquí en el interior. Va a dividir 4 entre n. Recuerda que era el valor de como 15 de 2D. Y ahí voy a obtener el valor de pi. Ahora, ¿qué pasa? Ese valor de pi va a tener un error, obviamente, porque no es 100%. ¿Cómo yo voy a calcular el error? Igual, un valor absoluto de pi menos n pi, que es el valor real de pi. El pi generado más el valor real de pi entre pi por 100. Voy a tener el por ciento como de acierto que yo tuve en acercarme a ese valor. Y luego entonces iré dibujando en el exterior lo inverso. O sea, los puntos que yo tengo acá, lo voy dibujando fuera. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a invertir para que me lo dibuje fuera del círculo. Y simplemente luego viene y lo va a dibujar. Fíjense aquí que el valor que él te da, te dice que tiene un 0.0125%, o sea, 0.1%, o sea, que no es que está mal tampoco. Con 3.14 me dijo. Pero usted recuerda que hay número pi, un número más completo. Fíjense que cuando yo hago lo mismo, pero le pongo 100.000 corridas. Mira ahí cómo si me dibuja el punto de manera correcta. Se acerca un poco más a los primeros 4 dígitos del número pi después del punto. Si usted se fija. Es una forma de tú generar números aleatorios. En este caso estábamos tratando de generar el número pi, pero yo puedo generar números random para otra, utilizar prácticamente el mismo método para generar otro tipo de números aleatorios. Así de simple. Usted va a tener, dependiendo del lenguaje de programación que usted tenga, un sinnúmero de métodos. Un sinnúmero de métodos que te van a permitir a ti generar números aleatorios. Por ejemplo, en Python, y la mayoría de lenguajes de programación, usted va a tener una librería random para generar números aleatorios. O sea, yo puedo decir X va a ser igual. O sea, está en español. Cuando yo voy a tener esa librería de random, no, voy a tener random y voy a generar un número random. ¿Y esto qué pasó? X es igual a random and n. Y luego sí que voy a generar un número entero entre 0 y 1. Vamos a ver. Porque le puse en un markup. Si lo doy otra vez.
Fíjense, estoy diciendo que me genere un número entero entre 0 y 1. Yo puedo ponerle más variable aquí. No, ¿verdad? Son 2 nada más que te va a permitir. Entre 0 y 1, 0 y 4. Fíjense que me generó el mismo ahí prácticamente entre 0 y 1. Ahí me generó el número 2. Porque al final es un número random. Y es tan sencillo. Vamos a suponer que yo fuera a programar una simulación. Es tan sencillo que yo diga, si X es igual a 2, ¿qué va a suceder? Tú me vas a decir entonces en ese caso, o me lo puedo poner en una variable incluso. Vamos a ponerlo a imprimir. El cliente quiere un corte de pelo. ¿Y qué yo voy a hacer ahí? Sencillo, comenzar. Le puedo poner un elif. Si X es igual a 1, ¿qué va a suceder? Si X es igual a 3, ¿qué servicio me va a traer? ¿Qué va a suceder? Van a venir de manera aleatoria. Entonces sería lo correcto. Quizás no. Ahí yo simplemente estoy generando un número aleatorio, pero la realidad, que ahí es que yo voy con ustedes, yo tengo que hacer una simulación a un lugar en específico. Si yo dije a un banco, ¿a qué banco? Porque la sucursal de ese banco es totalmente diferente a la de otro banco, el comportamiento, las personas que van. Entonces, esa parte de seleccionar o yo saber a quién yo le voy a hacer una simulación es una parte importantísima. Porque yo tengo que saber qué por ciento de las veces cuando entra una persona a un salón, que luego hablaremos de eso, no voy a profundizar tanto, pero para que tengamos más o menos una idea, viene nada más por secado de pelo. Pero qué por ciento viene por secado y corte. Pero qué por ciento viene por secado y cambio de color. Pero qué por ciento viene por secado, cambio de color y corte. Porque son situaciones que se dan. Entonces yo tengo que sumarle los tiempos de los tres. Esa es la diferencia. Yo hago una simulación simplemente haciendo esto. Si hay que es igual a 2, el cliente vino por este servicio. Si hay que es igual a 1, entonces vino por este y este. Ajá. Todas esas variables deben tener un peso. Incluso que me seleccione ese servicio, yo tengo que saber qué por ciento es. Entonces, por eso también existen diferentes funciones. Hay otra función aquí en Python que es random range. Va a generar un número aleatorio comprendido de un valor a otro valor y yo le puedo indicar el salto que va a tener. A otro interesante, también va a generar un valor uniforme, que mayormente es lo que ustedes van a utilizar. Tú vas a generar un valor uniforme entre 1 y 0, por ejemplo. En vez de utilizar random in, yo puedo iniciar, ok, mira, en vez de random in, un uniform entre 0 y 1. Eso es lo que yo creo que tú me generes. Pero también lo puedo poner más interesante para que se vea como más de hacer un ciclo por X, un range, de manera de 5 valores. Fíjense ahí. Pero entonces ahora yo puedo comenzar a fusionar esta que está aquí con esta que está aquí para los servicios. Genero primero los diferentes servicios, pero entonces el servicio yo voy a generar entonces una probabilidad de esta a esta para ver más o menos qué me pueden seleccionar. Pero también yo tengo otra que se llama choice, que yo le paso una lista de opciones para que de esa lista él me seleccione una. ¿Qué fue que vino? Yo tengo una lista, tengo servicios.
Y le voy a decir, mira, aquí tú tienes corte, aquí tú tienes cambio de color, aquí tú tienes secado de pelo, pues entonces yo le voy a decir ahí, con el mismo range, en vez de random uniform, le voy a decir que va a ser un random choice. Pues entonces ese random choice, ¿qué es lo que yo le voy a pasar? No, la lista de servicios. Pues el primer cliente vino por un cambio de color, el otro vino por un secado de pelo, el otro vino por un secado de pelo, y así sucesivamente. Fíjense que no, en esta corrida no me seleccionó ni una vez a corte. Pero yo tengo que también jugar con esa probabilidad. Yo tengo que jugar con esa probabilidad. Tengo otro que se llama shuffle, que lo que va a hacer es que va a modificar el orden de los elementos de una lista. Tengo otro servicio. Yo quiero saber más o menos en qué orden lo van a seleccionar. Voy a jugar con eso. Ahora vámonos para finalizar, analizar un pequeño ejemplito. Muy famoso. Ese ejemplito yo lo voy a mandar, el link. Usted lo puede conseguir en internet. O sea, que no es que tampoco es una cosa del otro mundo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Analizarla. Analizar la salida, analizar los tiempos. ¿Qué es lo que está diciendo? Sencillo. Yo tengo una simulación de una barbería. En esa simulación, bueno, como se plantea en el ejemplo, te dice que va a tener un tiempo exponencial. Voy poniéndolo aquí. Que va a tener un tiempo exponencial de 20 minutos. Eso es lo que dice. Y que la peluquería va a ser atendida por un solo peluquero. O sea, yo voy a tener un solo peluquero. Piensen ahí. Tengo un solo peluquero. El tiempo de llegada va a ser de 20 minutos. La peluquería es atendida por un solo peluquero y se llega entre 15 y 30 minutos. O sea, entre 15 y 30 minutos él realiza un corte de manera uniforme. O sea, el rango va a ser entre 15 y 30 minutos. Algo muy importante. Los clientes son atendidos con base a la disciplina FIFO, que luego hablaremos de eso cuando hablemos de teoría de cola. First in, first out. Son cuando tenga estructura de datos, usted lo va a ver. Primero en entrar, primero en salir. Exactamente. Ahora, yo tengo que calcular la forma de llegada. Hay una fórmula para calcular la llegada. Tiempo de llegada del cliente. Se supone, según esto, cada 20 minutos. Esto es para que usted sepa, cuando usted está trabajando con harina, exactamente qué es lo que hay detrás de eso. Cuando tengo tiempo de llegada, yo voy a tener aquí que andan, logaritmo natural del número R, que viene siendo random, donde andan acá, es el promedio de llegadas. Que en este ejemplo, dijimos que iban a ser 20 minutos. Logaritmo natural, obviamente usted va a realizar la operación de logaritmo natural. Y R es el número aleatorio que se ha generado. Ahora, algo interesante. Usted va a tener tiempo de servicio. Usted tiene que tener una fórmula para calcular el tiempo de servicio. Ya tenemos lo principal. Aquí la semilla, 30. ¿La está viendo ahí? El valor de la semilla, 30. Número de peluquero 1. Tiempo de corte mínimo 15. Tiempo de corte máximo 30. Tiempo de llegada 20.
Tiempo de la simulación va a durar 120 minutos. Total de clientes a ser atendidos 5. Aquí tenemos tiempo de espera, ¿verdad? Al finalizar, déjame ponerlo aquí. So, lo primero que yo voy a tomar en cuenta, es que vamos a hacer la función del corte. Eso va a ser lo primero. Vamos a hacer la función de cuenta. Tengo el tiempo de espera total acá. Duración del servicio. Y en el minuto que finalice el servicio. Entonces, cuando voy a comenzar con mi simulación, lo primero es, ya esto es para que el tiempo de espera total, una variable global, es decir, que yo la puedo utilizar en cualquier función con el mismo valor. Ahora, cuando vamos a calcular el corte, fíjense que lo primero que yo voy a hacer es obtener un número aleatorio random. Y lo estoy guardando en la variable R. Ahora, ¿cómo yo estoy calculando el tiempo? Sencillo. El tiempo de corte máximo menos el tiempo de corte mínimo. Me está calculando el tiempo. Que ya usted sabe que el tiempo de corte máximo es 30, el tiempo de corte mínimo es 15. Tiempo de corte. Tiempo de corte mínimo más el tiempo, que ya lo calculé aquí, por R. Eso me va a calcular a mí el tiempo de corte. Eso va a generar un número a mí ahí entre 15 y 30. Esa formulita. El tiempo de corte va a ser igual al tiempo de corte mínimo, que dijimos que era 15, más el tiempo, que ya lo calculé aquí, que fue de generar tiempo de corte máximo, bueno, menos el tiempo de corte mínimo, por el número random. Ya esto es para que aquí en el environment me vaya imprimiendo lo que me va generando. Ahora, algo interesante. Me está diciendo, el corte está listo al cliente tal. Aquí cuando ve ese porcentaje indicándole a este cliente en tal tiempo. Aquí voy a imprimir que yo atendí al cliente en tal tiempo, pero estoy guardando en el tiempo de duración total de Tekken, ahora mismo vale 0 para el primer cliente, más el tiempo de corte. Es decir, yo estoy calculando el tiempo que llegó más el tiempo de corte para yo lograr el resultado final. Bien. Ahora nos vamos con el cliente. ¿Qué tengo yo con el cliente ahora? Si usted se fija aquí, Environment Now me va a decir a mí, me va a guardar el tiempo de llegada de ese cliente, porque yo lo necesito. Cliente tal llegó a la peluquería en tal minuto. Eso es lo que voy a hacer. Aquí, con Personal Request, él me está diciendo a mí, que mira, ese cliente va a estar en espera de turno. Aquí, cuando ya se desocupa, me está diciendo que tómame el tiempo ahora a que él pasa. Ahora él va a ser atendido. Aquí me está guardando el tiempo donde él comienza a ser atendido. Entonces, el tiempo de espera de ese cliente, fíjense ahí, me va a tomar el tiempo que él pasa en espera menos en el que llega. Entonces, aquí yo acumulo el tiempo de espera. Tiempo de espera viene siendo igual al tiempo de espera más la espera. O sea, lo que él duró esperando a lo que le daban el corte. Y luego aquí me calcula en deja, me toma el tiempo now, en la simulación que está corriendo en el momento, en el que él deja la simulación y luego guarda en la variable fin cuando él deja la simulación, o sea, cuando él deja la peluquería que ya se fue. O sea, el último minuto de la simulación. Entonces aquí ya es para recorrerlo, la función principal. Cuando vamos a la función principal, tengo para el número de clientes, que se supone que van a ser 5, ¿verdad? Me va a generar los números aleatorios. Aquí con esta llegada, es para que la llegada sean random.
van a tener una distribución exponencial con la formulita. Que esto aquí es lo que yo puedo cambiar. Aquí le puedo yo aplicar diferentes métodos, el método concurrencial mixto, el multiplicativo, lo que yo quiera. Lo que yo quiera. Entonces, luego al final, piensen ahí que va a dejar ocurrir un tiempo y otro, entre un tiempo y otro, y lo va a ir sumando la cantidad de clientes. Eso es lo que va a pasar al final. Entonces ya a lo último lo que me va a hacer es un resumen de la simulación. Fíjense ahí qué es lo que va a hacer cuando corre. Te dice, cliente 1 llega a la peluquería en el minuto 12.36. Cliente 1 pasa con peluquero en el minuto 12.36. ¿Por qué pasa el peluquero? Porque no hay nadie en espera. O sea, ¿cuánto esperó? 0, porque fue el cliente 1. El corte está listo al cliente 1 en 15.45 minutos. Cliente 1 deja peluquería en minuto 27.81. Cliente 2 llega a la peluquería en el minuto 37.17. Pero fíjense aquí que me dice que tampoco esperó nada. Es decir, que cuando él llegó, el otro ya se había ido. Ojo con eso. Porque hay clientes que no necesariamente van a esperar. Si usted se va a esto, por eso hice esta pequeña tablita aquí. El cliente 1 llegó 12.36. Duración de servicio 15.35. Salió en total 27.81. Tiempo de espera 0. El cliente 2 llega al minuto 37. Duró 18 minutos de servicio. Salió en el minuto 55. Entonces, cuando usted calcula esos tiempos, te dice a ti, por espérate entonces. Ese cliente prácticamente no espera. Pero ¿qué pasa con este? Si usted calcula 45.67 que llegó el segundo, duró 20.96. Cuando yo lo sumo los dos, me va a dar 76.28. 76.28. ¿Qué pasa con ese 76.28? Cuando usted lo tiene ahí, él está diciendo, mira, el duro de servicio, si yo resto 26.28 menos 25.32, ya yo sé también el tiempo de servicio, que fue 20.96. 20.96. Ese cliente, cuando usted calcula el tiempo de espera, que usted se va a la formulita, vamos a ponerlo aquí, para que usted vea el tiempo de espera, contándome el tiempo de espera. ¿Cómo yo voy a calcular el tiempo de espera de... El tiempo que él pasa cuando lo van a atender, menos el tiempo de llegada. Y voy a hacer un cúmulo de tiempo de espera, más lo que él esperó. Ahí que me va calculando el tiempo de espera. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Fíjate que te calcula duración de servicio. Los datos totales finales son lo interesante. Tiempo de espera. Si le pregunto, ¿cómo ustedes mejorarían esa simulación? Lo primero que te van a decir, no, vamos a agregar otro peluquero. Y es otra parte a tomar en cuenta en la simulación. Esa es la otra parte a tomar en cuenta. ¿En qué? ¿Cuánto yo voy a invertir? O sea, ese tiempo de espera es 37.51 minutos que dura la gente esperando. Luego usted va a ver que vamos a hablar de eso que duran en espera, cuánto abandonan. Entonces, base a eso que abandonan, en cuánto yo puedo haberme ganado, en lo que yo tengo que invertir en otro sillón, en otro peluquero, en la electricidad, me conviene agregar otro peluquero.
simplemente para que no se me vayan 2 o 3 clientes, va a depender del negocio y de lo que yo estoy buscando. Por eso le dije, cada simulación tiene que tener nombre y apellido. ¿A quién va dirigida? ¿Dónde? ¿Qué lugar? ¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? Ahora, estos numeritos de aquí son los que comienzan a darme sentido a mí para yo dar una respuesta. Fíjense acá. Cuando usted ve esto ya, cuando tú ves que él te va a dar ya vamos a poner el análisis final, si usted se fija, te dice, longitud promedio de la cola. Bueno, la cola tiene una longitud de 0.29, es decir, que no era tanto. Tiempo de espera promedio entre los clientes. Miren aquí que simplemente estoy dividiendo el tiempo de espera entre el total de clientes. El tiempo de espera total, que usted recuerda que fue 37.51, entre el total de clientes. O sea, cada cliente lo que esperó realmente fue 7.5 minutos. O sea, que prácticamente por una peluquería eso está excelente. Con un solo peluquero. Uso promedio de la instalación. Esto está excelente. Un 80%, un 83%. Siempre se estuvo usando. El peluquero tuvo un 20% de ocio. O sea, en un 20%, él no estuvo ocupado. Que eso está bien. Porque por eso le dije, la simulación va a depender. Porque si tú me dices a mí una maquinaria y tú me estás diciendo a mí que esa maquinaria hay un 20% que se está perdiendo de uso, yo me puedo preocupar. Yo soy una parte, yo quiero esa máquina de 100% trabajando, siempre trabajando. O por lo menos un 95%. Este número no me gusta. Por eso le dije, la simulación es acorde al proyecto. Los tiempos también van a ser acorde al proyecto, porque aquí es aceptable. Realmente con un peluquero se está haciendo el trabajo. Él está en un 83% ocupado de su tiempo. O sea, debe también el tiempo de ocio para poder descansar, obviamente. Eso es excelente ese número. Pero para esa simulación, quizá otra no sea aceptable. Para yo decir, tengo que agregar otro cajero. No, pero espérate, si yo tengo 3 cajeros, y yo tengo que se están usando los 3 entre un 0.80%. Yo digo, no, espérate, pero vamos a subirle un 10% a cada uno. Estoy perdiendo un 20% de los clientes que están llegando se están, porque no se están atendiendo. Pero espérate que yo tengo un 60% de tiempo de ocio entre los 3 cajeros. Vamos a buscar este número. ¿Por qué? Porque son 30, 30 y 30. O sea, no, 20, 20 y 20. Vamos a tratar de aumentarle 10, 10 y 10. De ver cómo llegamos a 0.90 de ocupación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategia? Una caja rápida, una caja por tipo de persona, o como están haciendo los bancos. Cuando tú vas ahora, si se dieron cuenta los bancos cuando iba un colector de esta gente que lleva mucha moneda, no le pusieron una caja especial. Ellos tienen que tomar un ticket, se sientan. Eso fue una forma de verlo. Tú tomas un ticket, yo atiendo 3 personas que van a retiro y luego yo llamo uno de estas personas. Oye, ¿cómo fue que lo pensaron? Porque ustedes van a lo que es la simulación. 3 personas. Y luego yo voy a llamar a esta persona que va a venir por un solo servicio, que es depósito de moneda, pero que va a equivaler a esas 3 personas en tema de tiempo. Yo primero atiendo 3 y luego atiendo uno de estos por caja. ¿Para qué? Para que un solo cliente no se me quede ahí estocado. Y yo no pueda y no pierda mi capacidad, porque cuando ven a ver un solo cajero, me va a atender 3 personas de ese y se le va a ir el día entero a esas 3 personas. Para un banco no es factible. O sea, esa es la forma de usted pensar la simulación, de usted sacar los datos. Esa es la forma. Bien. Miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. La semana que viene yo voy a subir a la plataforma. Voy a subir a la plataforma la parte esa de que usted por lo menos me traiga la primera etapa. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Vaya pensando. Se puede hacer en grupo de 2. ¿Qué es lo que ustedes piensan hacer con respecto a qué usted quiere simular?
que haga sentido, le hace la primera etapa de la simulación y ya, eso es lo que usted me va a traer. La primera etapa, de eso es lo que usted me va a presentar. La primera etapa. Eso es lo que usted me va a presentar. La simulación, profe, tiene que ser en base a algo que ya, por ejemplo, una compañía o algo. Claro. O un servicio. Una maquinaria que usted quiera simular, puede ser también. Un sistema. Ajá. Profesor, disculpe. Sí. Departamento. Yo estaba pensando hacer la simulación de una línea de producción. Sí, sí. Yo trabajo por ejemplo, en una empresa que hace refrescos. Entonces quería hacer algo así. Tú me traes planteamiento de lo que es lo que tú quieres lograr con eso. Yo te voy a decir sí o no. Está muy simple o tienes que agregármele esto. Léete la primera Ok. etapa y tú me traes el planteamiento y ahí lo decidimos. Por O eso sea, que la quiero la primera etapa es el planteamiento de lo que uno quiere hacer. exactamente. Usted se lee la etapa de la definición de la simulación. Ahí te va a decir qué es lo que tú tienes que traer. Que esa fue la primera clase que dimos. En la primera etapa, profe, hay que agregar lo que son los objetivos y las variables que influyen. Exactamente. Ok. Está bien, profesor. Entonces ya ustedes saben con esa parte, vayan trabajando con eso, porque miren, así ya usted sabe, ya vamos a lo seguro y no lo dejamos para última hora. Ya usted tiene mente y semana tras semana vamos trabajando diferentes etapas y usted va modificando y así le sale bien a todo el mundo. Yo siempre he dicho, miren, esta materia no se la debe quedar a nadie. Usted lo que tiene que enviar sus tareas y enfocarse en su simulación, porque usted está utilizando el software de harina, o sea, eso está haciendo todo por usted. Entonces usted tenía que hacerme esto que está aquí, programarme todo. Y no, profe, que hay que hacer lo posible por pasarla, por lo menos en mi caso, ya esta es la última materia que me queda. Entonces, ya Porque- ustedes saben. Se la estoy poniendo de fácil. Sí, profe, la primera etapa es la tarea de esta semana. Claramente van a tener una tarea también teórica que necesito que me investiguen algunos métodos, pero usted me va a traer eso para presentarlo en la próxima clase. Ok. Así que ya ustedes saben. Que la pasen bien. Que tengan buen fin de Gracias. semana y se cuidan. Gracias. Ya esta Igual, clase, profe. esta clase la estaré subiendo al canal de YouTube. Los que están Muchas gracias. suscritos les va a llegar la notificación. Muchas gracias. Paso Gracias, buenas. profe. Ok, la pasen bien. Bien.